¿Con quién estamos? Estamos con el defensor del pueblo de la provincia del Chaco, doctor Bernardo Boloj. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM y Eclipse FM de la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Masculé le saludan. ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a sus oyentes. Espero que bien. Bien, Bernardo, queríamos hablar un poquito contigo por este tema que está en boga y causa mucha preocupación a la ciudadanía de la provincia del Chaco y que tiene que ver justamente con los altos costos que se están recibiendo las facturas de la empresa SECHEP en nuestra provincia. En base a eso queremos saber la opinión suya y cuáles son las medidas que podría adoptar el usuario final para, digamos, tratar de revertir estos altos costos. Bueno, lamentablemente creo que todos los chaqueños y chaqueñas usuarios del servicio de luz nos hemos encontrado con facturas realmente muy desproporcionadas a nuestro nivel de ingresos, totalmente desorbitantes. Hay que dejar claro, no son facturas, o mejor dicho, estas facturas no son aumentos que lo ha generado la propia SECHEP, por el contrario, son en virtud de decisiones muy poco claras, muy confusas técnicamente, de decisiones que ha establecido la Secretaría de Energía de Nación hace ya un tiempo, que tienen que ver con el aumento del costo de energía mayorista, la recategorización a muchos usuarios que estaban inscritos en una categoría determinada, pero que el sistema la trasladó a lo que es N1, es decir, un usuario de altos ingresos, también en el corte de muchos subsidios que se venían dando. Entonces esta combinación letal hace que hoy una persona que pagaba promedio 20.000, 25.000 se esté encontrando con facturas de 80, 100 y creciendo, porque no es que se agota ahora, sino que va a seguir, y con la decisión que tomó ayer el gobierno nacional posiblemente vamos a llegar a facturas promedio superiores a los 200.000 pesos. Frente a esto, lo que nosotros desde la Defensoría del Pueblo pedimos es que por un lado se pongan en revisión estas facturas, sobre todo las de marzo, abril y mayo, hasta tanto se den respuestas de fondo. Hemos pedido que se aumente lo que es el programa provincial del Chaco Subsidia, que abarca hoy a un universo de pocas personas, que se pueda, para la redundancia, ampliar y profundizar, por un lado en los kilovatios horas que se usan en los hogares, pero también a determinados grupos de personas. Hemos pedido que se haga un programa provincial de segmentación tarifaria, porque no podemos hacer pagar a un jubilado o jubilada que paga la mínima, a una persona que es discapacitada y tiene una beca que cobra 120.000 pesos, a que paga una factura de 70.000 pesos. Es totalmente inconstitucional. Y hemos pedido que se suspendan los avisos de cortes de 30 días como es actualmente, que pase a 70, 90 días. Hemos pedido que no se le corte la luz a las personas electrodependientes, porque básicamente necesitan la energía para vivir, que se respeten subsidios a los clubes y asociaciones civiles. Pero Walter y compañía, también pedimos que si este escenario de tarifas del primer mundo va a seguir, pues bien, empecemos a educar a la gente en materia de uso eficiente y racional de la energía, para explicarle claramente que si una persona prende el aire acondicionado 4 horas, proporcionalmente en dinero le puede salir tanto. Si prende 6 horas un caloventor ahora que hace frío, eso le va a impactar en la factura tanto tiempo, tanto monto. Lo mismo si usa una prueba eléctrica, y así, para clarificarle a la gente, porque la gente no sabe cuánto consume un aire, cuánto consume una estufa, cuánto consume la heladera. Entonces hay que empezar a hacer un poco de docencia. Ese fue nuestro planteo, y lo hemos hecho con todo respeto al señor gobernador de la provincia. Entendemos que como máxima autoridad debe estar muy preocupada por este tema y que se tomen las medidas correspondientes. Insisto, no es un aumento que lo hace SECHEP, sino que viene a través de decisiones nacionales. Bernardo, te pregunto porque antiguamente las facturas de luz de SECHEP tenían, digamos, los consumos por rango, pero te decía hasta tantos kilowatt, por ejemplo, decía hasta 50 kilowatt un monto, después de 50 kilowatt y hasta 100 o 150 otro monto, después otro rango, digamos, de 150 a 300 otro monto. Ahora directamente te ponen las facturas cargo fijo, consumo primer rango que no sabía hasta cuánto va, consumo segundo rango hasta consumo tercer rango, consumo cuarto rango, y resulta que uno no sabe a qué equivale, digamos, el costo de cada rango, para poder tener una idea de cómo también viene nuestra factura de SECHEP. Y por otro lado,
vemos que se facturan, por ejemplo, un cargo tarifario específico. ¿Específico a qué? Y después otra vez dice Ley Provincial 3052, 10,74%. Después dice 0,102 del IVA de 21% sobre alumbrado público. Después viene de encima el IVA general. En definitiva, uno se pone a sumar y tiene prácticamente en una factura de 24.000 pesos, 8.000 pesos de prácticamente de impuestos nada más. Mire, totalmente de acuerdo con usted. Hay dos cuestiones. La primera, el cargo fijo aumentó muchísimo. Es decir, el cargo fijo de uno estar conectado ha aumentado muchísimo, y a medida que uno consume más kilovatios va subiendo obviamente su tarifa. En segundo lugar, es cierto lo que usted dice. Si uno mire la composición de esa torta que podría ser la factura de SECHEP, de esas porciones, un 55% de esa porción, de esa torta, pero mejor dicho, es el gasto de energía mayorista. El pago que le hace SECHEP a Camesa, que es la empresa que técnicamente se dice le despacha la energía generada. Entonces esta energía es lo que también paga el usuario. Otro por ciento, aproximadamente un 25%, corresponde a impuestos, y ahí está toda la torta de impuestos, desde alumbrado a cuestiones operativas, impositivas, etcétera. Y el resto es el VAT, que es el valor de distribución, que es en definitiva lo que le queda a SECHEP, la partecita que le queda a SECHEP. Entonces acá se suma otro gran problema, que es una decisión que ha establecido la Secretaría de Energía de Nación, que habilita a la empresa Camesa a cortarle el servicio a las empresas distribuidoras, por ejemplo SECHEP, que es una empresa que distribuye energía, a que si tienen deudas y no le pagan a Camesa, le pueden cortar el suministro de luz. Es decir, estamos frente a una verdadera bomba en materia eléctrica, en materia energética. En el caso de Chaco somos una provincia electrodependiente, es decir, acá no tenemos el gas, tenemos solamente la alimentación con energía eléctrica. Estamos poniendo a la provincia en una situación de pobreza energética, estamos poniendo a los usuarios en una situación de tener que destinar más de un 50-60% de su sueldo a pagar solamente una factura de luz, y en este escenario de facturas que van a seguir creciendo, hay dos cuestiones. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos presentado esto al gobierno provincial para que por favor tome medidas para mitigar el impacto que esto le va a generar a los usuarios. Pero también hay decisiones regionales que se tienen que solicitar a Nación, que nos excede a nosotros como Defensoría, que podemos hacer el pedido, si querés, en términos institucionales, pero que hay una decisión de un trabajo que se tiene que dar a nivel regional de toda la dirigencia, y pedir por favor que se ponga un coto a esto, porque la decisión va a ser o veo que como o veo como pago la luz. Exactamente. Bernardo, también consultarte sobre esta postura que se está dando también en los gobiernos de la región del norte. Estamos hablando justamente de darle una diferenciación justamente al consumo de toda la región justamente del NOA IGNEA a través de estos foros justamente del norte grande. ¿Tenés alguna injerencia, tenés algún contacto con estos legisladores que están proponiendo justamente esta diferenciación tarifaria? Mire, esto nosotros lo hemos planteado durante el 2022 y 2023, lo habíamos hecho en su momento acercado al exgobernador Capitanich, una propuesta que en parte después se tomó, que era el subsidio en los meses de verano, que se amplió el tope de subsidios a 600 kWh, es decir, si una persona usaba hasta 600 kWh, tenía una cobertura de subsidio, sobre todo en nuestras 4 provincias del NEA, donde prender un aire acondicionado 2 horas a la siesta no es un lujo, sino básicamente una necesidad básica humana. Eso hoy quedó suspendido. Sé que afortunadamente las autoridades de SECHEP y de las empresas provinciales del NEA se estaban reuniendo en estas horas para avanzar a ver con un esquema de pedidos a la Nación para poder lograr una mirada mucho más diferencial a nuestra zona. Nosotros, yo soy el secretario general de las 40 defensorías del pueblo que hay a nivel país. Le hemos pedido una reunión de carácter urgente al ministro, o mejor dicho, al secretario de Energía, Chirilo, para que nos pueda recibir y que le planteemos las demandas de cada una de las defensorías como representantes del derecho de los ciudadanos. Lo que está pasando en Chaco está pasando en casi todo el país, menos todavía en el AMBA, porque parece que hay subsidios buenos y subsidios malos, porque no deben creer que los subsidios están mal, pero el colectivo y el transporte público en Buenos Aires se sigue subsidiando, y parte del gas en la provincia de Buenos Aires se sigue subsidiando. Entonces,
vieron, hay veces hay que ser mucho más precavido cuando se dice una cosa o se quiere quedar muy afín a una idea nacional y después lo dejan a uno en offside. Entonces, acá me parece que hay que llevar un reclamo fuerte a la nación de plantear de que esta lógica que se quiere tener de los servicios públicos no va a ser sostenible y sustentable en provincias como la nuestra, que los subsidios existen en cualquier parte del mundo. Basta de esa lógica de hacernos creer que los subsidios no existen en cualquier parte del mundo. Ahora bien, hay que instrumentar efectivamente para que se vayan a las personas que hoy no pueden. El problema es que en esta crisis económica atroz que estamos viviendo, hoy el universo de gente de necesidad se amplía cada vez más. La clase media ha dejado de ser clase media, los sectores vulnerables están cada vez más vulnerables. Entonces, me parece que hay que trabajar un poquito más, es nuestro pedido, y ojalá que se pueda dar una mirada diferencial. Lamentablemente, no quiero ser poco optimista, pero veo difícil con este gobierno nacional que toma medidas a 1000 kilómetros sin tener en cuenta la realidad de las provincias y sus habitantes. Bernardo, te consulto también si tenés, digamos, algún conocimiento sobre este proyecto que presentaron 2 legisladoras aquí en la legislatura chaqueña sobre que se está trabajando para que los aumentos en los servicios energéticos sean proporcionales a los aumentos que perciban los salarios de los empleados públicos. Sí, nos parece interesante, es una de las medidas que también se pueden ver. Muchas veces hay que ver también que eso a su vez no se genere otra disparidad, porque lo que uno busca es que los salarios acompañen siempre el aumento de los servicios públicos. Esto lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en un fallo ya por el 2016 que se dio un aumento extraordinario en las facturas de gas y de luz, determinó que todo aumento tiene que ser gradual, proporcional, racionable y de acuerdo a la capacidad de ingresos de la persona, para no ponerlo, lo que se dice, en una situación de pobreza energética. Puede ser la cuestión de los salarios, por eso nosotros pedimos que se establezca una idea de segmentación provincial, identificar las características de cada usuario de acuerdo a su nivel de ingresos y que los aumentos vayan en esa sintonía. Pero bueno, también hay que ver cuánto es el uso que hace esta persona, es decir, hay que trabajarlo bien, pero me parece que es una buena iniciativa, todo suma en este momento, todo sirve para tratar de lograr valores de la factura de luz de acuerdo a la realidad de nuestras provincias, de acuerdo a la realidad de ingresos de nuestros habitantes. Porque es cierto, aquel que derrocha y hace un mal uso de la energía, tiene 24 horas prendido un aire acondicionado y la calefacción, y bueno, por supuesto, el valor de la factura va a ser alto, va a ser extraordinariamente alto. Pero aquella persona que ve cómo hace para optimizar lo mejor que puede la luz, y bueno, a esta persona hay que darle opciones y no ponerlo a pagar 100.000 pesos una factura. Correcto. Por último, Bernardo, y agradeciendo este contacto, ¿tenés idea más o menos cuánto es el uso promedio de una familia chaqueña aquí justamente en nuestra región? Y varía mucho. Si uno hace un uso racional y eficiente, una familia tipo puede estar gastando entre 700 y 1.200 kilovatios por mes, que es dos aires, una heladera, algo de tele, las luces con mucha seguridad. Entre 7.000 y 1.200 es como, si querés, una idea de normal en tiempos de verano. En una primavera, en un otoño no muy severo, sin prender calefacción, uno puede, si hace un uso racional y eficiente, siempre hablando, ¿no? Puede usar 500 kilovatios, 450, 600, depende mucho, por eso depende mucho la educación energética que nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, porque hay aparatos que, por ejemplo, a ver, si uno tiene un caloventor, y piénselo 20 veces antes de prenderlo, porque el uso que tiene el caloventor realmente es muy fuerte, genera mucha energía en poco tiempo y eso hace que dispare el consumo. Lo mismo la pava eléctrica, lo mismo el aire prendido 3-4 todos al mismo tiempo genera muchísimo consumo. Correcto. Y la heladera no, por ejemplo. Entonces depende mucho del uso, pero calcula 700 o 1.200 en verano y 500, 600 en una primavera tranquila. Correcto. Bernardo, desde ya agradecido por este contacto. Nos queda mucha pregunta todavía porque se están conectando obviamente gente también del interior y también colegas periodistas que están escuchando la radio, están con sus redacciones allí a punto, y uno de ellos me pregunta si esta educación tiene que ser a través del bolsillo o tiene que haber, digamos,
como tipo clase pública o propaganda oficial, obviamente que de alguna manera promocionen el tema del consumo energético y, como decís vos, también del cuidado, sobre todo de los valores de digamos del consumo en una familia. Excelente pregunta el que le hizo. Correcto. Bueno, perfecto. Bernardo Boló, defensor del pueblo de la provincia del Chaco, muchísimas gracias por esta conversación, ¿sí?